exclusivo en Vida Pública. Muchachos, ustedes me hacen un favor, voy a saludar a Ervin Hoyos, que se encuentra en la línea también. Ervin Hoyos Medina, a ver, porque yo creo que tiene, claro que sí, y ahí está escuchando. Vamos con Ervin. Ervin, buen día, Ervin, bienvenido a Vida Pública. Edgar, un gran saludo, muy buenos días. Un gran saludo también para el señor coronel John Marulanda, para todo el equipo. Un gran abrazo. Ervin, muchas gracias. Estamos aquí pues haciendo una disertación acerca de lo que viene acaeciendo, ¿no? Yo creo que usted ha estado escuchando la reunión de la ermita en Cali con Darío Monsalve, las 3 etapas del Foro de Sao Paulo, y todo lo que hemos venido comentando acerca de el Día Sin Carne en Bogotá, que son temas que a todos nos atañen, pero yo creo que usted nos trae también mucho para ilustrarnos en esta mañana, Ervin. Bueno, pues yo me quiero referir a hechos ocurridos en el año 2002, y esto ocurrió exactamente el día 19 de mayo del año 2002, en un combate que se dio en zonas de Dabeiba, en Antioquia, en donde en enfrentamientos con el ejército murió un miliciano de las FARC. Y este miliciano de las FARC fue enterrado por la comunidad en el municipio de Dabeiba, en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. En las circunstancias que se vivían para la época, en enfrentamientos permanentes del ejército con la guerrilla y también en enfrentamientos de la guerrilla con paramilitares, pues moría constantemente mucha gente. Y esas personas llegaban al cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Pues allí llegó el cadáver de este miliciano. Lo enterraron en como les digo, días posteriores al 19 de mayo de 2002, 4 días después, lo entierran allí. Pasa el tiempo y resulta que ahora, recientemente, si ustedes recuerdan, la JEP empezó a buscar restos de aparentes falsos positivos en el municipio de Dabeiba, y esto fue la gran noticia. Pues hemos hecho una investigación muy a fondo sobre ese tema y empezamos a buscar sobre versiones de personas de la región, sobre funcionarios que estuvieron en la época para los hechos. Y nos encontramos varios casos, pero me quiero referir a uno, el caso de Edison Alexander Lescano. Edison Alexander Lescano es el miliciano que murió en enfrentamientos con el ejército. Esta persona fue identificada el día de su muerte. Murió en enfrentamiento con el ejército. Y sus familiares pues lo llevaron y lo enterraron allí en el cementerio de Dabeiba. Pues resulta que pasa el tiempo, los familiares, tiempo después, ponen una denuncia sobre la muerte de Alexander Lescano, diciendo que ha sido víctima de un falso positivo, diciendo que lo habían ido a sacar a su casa y que lo sacaron y que lo asesinaron y que estaba en esa fosa común del cementerio de Las Mercedes. Cometieron un error porque cambiaron fechas para darle mucha más actualidad al delito que ya empezaban a cometer, que era un delito de fraude procesal, de engañar a la institución militar, de cobrar indemnización administrativa y demás. Pasa el tiempo y efectivamente el Consejo de Estado falla contra el Estado colombiano y obliga a que se le pagara una suma de dinero a la familia de Alexander Lescano. Pues resulta que la familia de Alexander Lescano tenía unas pretensiones. Las pretensiones son la exigencia o la aspiración económica que esperaban por la indemnización del muerto.
que sumaba una cifra aproximada a los 360, 70 millones de pesos. Y resulta que el Ministerio de Defensa les pagó el doble. Y les pagó el doble en el menor tiempo posible. Normalmente estas demandas administrativas se toman mucho tiempo. Pues se lo pagaron muy rápidamente. Avanzan los hechos, circunstancias, nadie vuelve a hablar, y ahora cuando aparece la JEP, pues resulta que un señor ex soldado dice que él fue uno de los que participó en la muerte del Lescano y que lo enterraron en el año 2006-2007, cuando realmente murió fue en un enfrentamiento con el ejército y los hechos ocurrieron en el 2002, o sea, otro que se unió a la falsedad de los hechos. Y consiguieron además 4 soldados más para que incurrieran en la mentira. Pues armaron una revuelta tal que todo va enfocado a hacer ver al ejército, a la institución, como el que causó una cantidad de muertos falsos, producto de falsos positivos, cuando el contexto de la historia, de los hechos, bajo circunstancias de tiempo, modo, lugar, documentos que tengo en mi poder, órdenes de operaciones y demás, reseñan que estas personas que murieron sin haber sido identificadas, muchas de ellas fueron causadas por paramilitares. Los mismos familiares son conscientes de que paramilitares asesinaron a estas personas, y otras murieron en combates con el ejército y quedaron en el cementerio de Dabeiba. Y ahora este falso testigo, porque es un falso testigo, este soldado o ex soldado, hace parte de del gran montaje que está haciendo la JEP, especialmente un magistrado que es el que está encabezando este proceso de la JEP en Dabeiba, para mostrar todo el cementerio de Dabeiba, o por lo menos la fosa común que hay en el cementerio de Dabeiba, diciendo que son productos de falsos positivos. Este equipo periodístico se ha tomado el tiempo suficiente, y hablo del tiempo suficiente es que tan pronto la JEP empezó a hacer esta investigación y estas revelaciones, pues inmediatamente empezamos también a hacer un trabajo investigativo paralelo de contraste de fuentes, de testigos, de familiares, de documentos, de pruebas, y nos encontramos con la anomalía que allí hay es un montaje judicial que ya está involucrando a altos funcionarios hoy en la JEP, personas del Ministerio de Defensa que pagaron dinero sin haberse tomado el tiempo suficiente para las verificaciones, cuando estas demandas administrativas son pagadas con mucho tiempo, se toman 4 o 5 años, y aquí en los documentos vemos que esta fue pagada al año siguiente, que las pretensiones administrativas que tenía la familia estaban por un valor y les pagaron el doble. O sea, estaban por 370 millones y les pagaron 740, 760. Bueno, ahí hay unas cifras que están para la verificación dentro de la investigación. Que los muertos que se causaron en la época de confrontación del año 2000, 2001, 2002, 2003 incluso y 2004, pues tienen que ver con enfrentamientos con paramilitares, guerrilla, ejército, guerrilla, y como ocurría en la época, pues a muchos de los que eran dados de baja por el ejército en combates legítimos, con órdenes de operaciones y demás, pues los llevaban, como ha pasado en muchos cementerios de Colombia, dicen, es un guerrillero, pues está sin identificación, les hacen las pruebas de necropsia normales y van y los entierran, y no hay una ceremonia. ¿Por qué? Pues porque a la misma familia le da miedo que los paramilitares arremetan contra ellos porque su hijo o su familiar era guerrillero. Entonces, en esas circunstancias se enterró a mucha gente, pero los familiares tuvieron conocimiento de que su
familiar hacía parte de esta estructura y que está ahí enterrado. Pues muchos de esos han sido contactados ahora por un cartel de montajes judiciales y aprovechando la sombrilla de la JEP quieren legalizar a una cantidad de muertos en combates legítimos con el ejército o muertos causados por los paramilitares de la época y los quieren legalizar para ponerlos como falsos positivos contra el ejército. ¿Cuáles son las intenciones? Pues la primera, pretensiones económicas corruptas que buscan tener recursos del Estado fraudulentos, falsificando circunstancias de tiempo, modo, lugar, documentos, muy seguramente sobornando funcionarios y demás. Y ahora la JEP, con su suprapoder otorgado en el acuerdo, pues quiere facilitar esa labor de legalización de muertos, todos cargándolos al listado de falsos positivos para afectar la imagen del ejército como una institución que causó una cantidad de bajas y la otra pues con pretensiones de tipo administrativo que llevan a que inescrupulosos, corruptos y demás ganen dinero a costillas del Estado. Esta investigación ya hace parte hoy, si ustedes lo pueden buscar también, de una columna que ha publicado Salud Hernández, en donde al final se reseña que la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC demandará a los que se prestaron para este montaje judicial en Dabeiba, incluida la demanda que se le va a radicar, o mejor, esta es una acusación que se le va a radicar al magistrado que lleva el caso en la JEP y se le va a radicar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ya que es una persona aforada, y este procedimiento se estará haciendo el próximo martes. Así que yo el martes estaré dando una rueda de prensa muy completa, detallada, mostrando pruebas, documentos y todos los detalles, y el martes se hace adicionalmente la radicación de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para los 5 soldados que hacen parte de este montaje judicial, y se radica la denuncia contra el papá, la mamá y la hermana del soldado y contra otros funcionarios que se ha detectado en la investigación hacen parte de este montaje judicial. Así que en contexto, grosso modo, es el informe que hoy les presento y que pongo en conocimiento de la audiencia y de ustedes, del equipo, porque estas son las cosas a las que tenemos que empezar desde ya a enfrentar, pero enfrentar con pruebas, con hechos, con documentos y con denuncias. Yo creo que a eso es a lo que tenemos que llegar, a acudir a la justicia con los documentos y las pruebas, convirtiéndolos en denuncias penales para que la justicia tenga herramientas y actúe contra quienes se confabulan, para desfalcar al Estado, para hacer montajes de este tipo y sobre todo con un propósito al final que llega a afectar la institución militar, que ese es el principio de una serie de acciones que quieren desmontar las facultades que tienen las fuerzas militares y de policía. Así que pues los dejo para debatir el tema, si lo considera mi querido Edgar, Coronel Marulanda y todo el equipo. Como siempre, sí. Hacemos los informes de la Comisión Civil de la Verdad, que ya empezó a funcionar. Esta es una de las primeras investigaciones con las que se estrena la Comisión Civil de la Verdad, caso 01 Dabeiba, y luego vamos a seguir investigando otra serie de hechos que ocurrieron en el país y que la sociedad necesita esclarecer, y que tenemos ya un equipo muy amplio de trabajo investigativo esclareciendo todos estos hechos. Entonces, pues es el caso 01 primero, pues, que es el primero que se entrega a la sociedad, a la opinión pública, a los medios y a las instituciones. Se les radica toda la denuncia sobre estos hechos, con pruebas, con documentos, como lo menciono,
con las órdenes de operaciones, con todo. O sea, imagínese, el testigo estrella de la JEP dice que él fue el que mató a Lescano entre 2006 y 2007, el testigo estrella de la JEP. Y yo tengo documentos en mi poder que muestran una orden de operaciones del Ejército del año 2002 en donde se relacionan 2 bajas que se dieron en un combate, y ellos en ese documento de esa época relacionan a la misma persona con el mismo nombre, con las mismas características físicas, morfológicas y demás, dado de baja en un enfrentamiento con el Ejército en el año 2002. Entonces, ha sido un trabajo investigativo con documentos oficiales, pruebas, versiones y todo lo que se requiere para sustentar una investigación de este tipo. Por esa razón, el martes se hace la rueda de prensa mostrando documentos y pruebas, y segundo, se radica la denuncia contra quienes participaron en esta falsedad jurídica y obviamente contra el magistrado que está frente a este caso, ya que presuntamente se estaría prestando para un montaje judicial que él debió verificar primero. Además que ya hay sentencias del Consejo de Estado, hay documentos que prueban que los hechos, documentos oficiales del Estado, los hechos no ocurrieron en la época que él los quiere hacer ver, sino en una época distinta que no tiene nada que ver con el testimonio que está rindiendo la persona que ellos ponen como testigo principal de los hechos, y que además los otros 5 también están mintiendo y hacen parte de un gran montaje judicial. Marcamos la diferencia porque somos la independencia. En Vida Pública, el original.